Bienvenidos a este tiempo de Iglesia en Casa de la Iglesia Luz de Vida. El día de hoy, nuestra lectura se encuentra en el libro de Números, capítulo 14, y vamos a leer a partir del versículo 26 al versículo 28. Dice así la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo debo tolerar esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganles lo siguiente: tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Es importante que nos demos cuenta del poder constructivo o destructivo que hay en nuestra forma de hablar. Porque muchas personas no se dan cuenta que cuando hablan negativamente están cancelando el respaldo de Dios a sus vidas. Porque no solo se trata de hablar positivamente, sino de hablar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es necesario aprender a hablar no conforme a las circunstancias, no conforme a lo que la gente o la corriente de pensamiento en la sociedad que estamos viviendo. Necesitamos hablar positivamente independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Es decir, el hablar bien a pesar de las circunstancias es una manera de confesar la fe que tenemos en nuestro Dios. La palabra de Dios nos enseña que 10 de los espías que fueron a reconocer la tierra prometida no supieron hablar bien de lo que vieron. En la Biblia está registrado que estos líderes no supieron usar bien su lengua. No se expresaron bien, no vieron los planes que Dios tenía con ellos y los beneficios que podrían llegar a disfrutar. Es importante que tú y yo podamos aprender el lenguaje positivo y creativo de Dios. Porque estos israelitas, cuando salieron de Egipto, ellos se ocuparon de utilizar un lenguaje negativo, pesimista y destructivo. Fue por eso que 10 de los 12 espías no supieron corresponder con la voluntad, con la bondad que Dios tenía y las bendiciones que Dios había preparado para ellos y ya se las había entregado. Hoy en día, de la misma forma, sucede que muchas personas, cuando Dios les muestra su bondad, su amor, su abundancia, no saben corresponder de la forma correcta hacia Dios. Son muy importantes las palabras que tú y yo utilizamos. Mira, en un principio la palabra de Dios dice que fueron creados los cielos y la tierra. ¿Y con qué fueron creados? Con el poder de la palabra, dice la Escritura. Las palabras son importantes. Con ellas ponemos a trabajar la fe. Porque dice la Escritura que llamemos a las cosas que no son como si fueran, para que éstas sean hechas. Esa es la fe. La Escritura nos dice que en nuestros labios está el poder de la vida y de la muerte, que tú y yo podemos confesar para bien o podemos confesar para mal. Y muchas personas les sucede que Dios ha sido bueno con ellos, ha sido bondadoso, pero no saben corresponder de la forma correcta. Porque mientras Dios llama a las cosas buenas, muchas personas comienzan a hablar mal de las bendiciones que Dios ha puesto a su alrededor. Y yo quiero comparar contigo el reporte de los 10 espías con el reporte que dieron Josué y Caleb. El reporte de los 10 espías fue negativo, pesimista y exagerado. Mientras que el reporte de Josué y Caleb fue positivo, optimista y realista. Mira, el primer reporte que fue de los 10 espías, ellos dijeron: no podemos. Declararon que no tenían el poder para hacer lo que Dios les había encomendado. Henry Ford decía que cuando una persona dice no puedo y otra persona dice sí puedo, ambas tienen razón. Y esto es porque ya se han predispuesto a hacerlo o a no hacerlo. Estos 10 espías dieron su reporte de una forma negativa, mientras que Josué y Caleb dieron su reporte de una forma
positiva. Ellos dijeron en Números capítulo 13, versículo 30, dice, más podremos nosotros que ellos. Ellos estaban viendo el lado positivo, porque conocían a Dios, porque sabían que Dios les iba a bendecir. Y como ya lo había hecho antes, ellos lo conocían. Ellos vieron la mano fuerte, cómo lo sacó con milagros poderosos. Si regresamos al reporte de los 10 espías, ellos fueron pesimistas. No solamente fueron negativos, también declararon en el versículo 32 del capítulo 13, dijeron, la tierra traga a sus moradores. Mientras que Josué y Caleb fueron optimistas. Ellos dijeron en el capítulo 14, versículo 9, los comeremos como a pan, porque Dios está con nosotros. Los 10 espías también fueron exagerados en su reporte. Ellos dijeron en el capítulo 13, verso 33, somos como langostas, como saltamontes, como chapulines, somos tan pequeños y ellos son demasiado grandes. Mientras que Josué y Caleb fueron realistas. Ellos reconocieron y dijeron, pues sí son preparados, sí son fuertes, pero su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová de los ejércitos. Como puedes ver, eran dos reportes diferentes. 10 espías fueron negativos, pesimistas y exagerados, mientras que 2 de ellos fueron positivos, optimistas y realistas. Ellos estaban entregando el reporte a más de 1 millón de israelitas que habían salido de la tierra de Egipto. Y como lo leemos, la mayoría se inclinó a los 10, a creerle más a los 10 que a los 2 que traían un mensaje positivo. Ahora permíteme preguntarte, ¿con qué reporte crees tú que Dios se agradó? ¿Con qué reporte crees tú que Dios se identificó? ¿Con la mayoría o con la minoría? Porque muchas veces las personas se van de una forma democrática con la mayoría. Pero cuando se trata de servir a Dios, no tenemos que ver la cantidad de personas que están en acuerdo o en desacuerdo. Tú y yo necesitamos amar y servir a Dios porque Él es nuestro Padre. Estén las multitudes con nosotros o no lo estén. Dios se agradó del reporte que dieron Josué y Caleb. Mira, ahí en el capítulo 14, en el versículo 24, dice la Escritura, sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Mientras que a Dios le molestó el reporte que los 10 espías estaban entregando. Mira lo que dice en Números capítulo 14, en el versículo 11. Dice, y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Es impresionante si nosotros vemos cómo Dios sacó al pueblo de Israel con las plagas, cómo Dios les dio de comer en el desierto, cómo Dios les estuvo dando de beber, extrayendo agua de las piedras. Tú y yo sabemos que las piedras no pueden contener agua, pero Dios hizo muchas señales, muchos milagros, y aún así la gente no le creía. La tierra prometida representaba la abundancia, la promesa, la prosperidad, el cumplimiento de esa promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel. Dios a ti y a mí nos ha prometido que estará con nosotros, que nos va a fortalecer, que nos va a bendecir, que nos va a levantar. Y yo sé que a muchos de nosotros Dios nos ha hecho milagros, Dios nos ha dado sanidades, Dios nos ha bendecido, nos ha cuidado. Tú y yo necesitamos aprender a confesar y a llamar las cosas como Él las llama. Aunque existan personas que no están de acuerdo con nosotros, aunque haya personas que de pronto se quieren detener, que quieren desertar, tú y yo no podemos ser ingratos delante de Dios. Tú y yo necesitamos ser agradecidos con Dios, no solo con palabras, no solo con cantos, sino con hechos.
Especialmente en tiempos difíciles es cuando tú y yo debemos estar de pie delante de Dios y decirle: te amo en la abundancia, te amo en la escasez, te amo en la fortuna, te amo en la situación difícil también. Claro que sí. Muchas personas se preguntan: ¿por qué no me funciona el cristianismo? ¿Por qué no puedo pasar al próximo nivel como lo predican? ¿Por qué no me puede ir mejor? Déjame decirte una cosa. Hay algunos que están pisando el terreno de la ingratitud. El título del sermón en esta tarde es: el respaldo de Dios a tu vida está en tu boca. Puedes decirle a la persona que tienes a tu lado, dile: el respaldo de Dios está en tu boca. Sí, decláralo sin miedo, dile: el respaldo de Dios está en tu boca. Él lo dijo aquí en el versículo 28 y lo voy a leer nuevamente. Dice: ahora bien, díganle lo siguiente: tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Por eso es importante que tú y yo aprendamos a confesar, que aprendamos a declarar, a llamar las cosas como Dios las llama, no como la gente las llama, no como la mayoría, no como la sociedad le llama, como Dios las llama. Y vamos a analizar la actitud del pueblo de Israel. Vamos a analizar la actitud de estos 10 espías. Número 1. Los espías con sus palabras desacreditaron la herencia de Dios. Y dice en el versículo 36: entonces los 10 hombres que Moisés envió a explorar la tierra, que por sus malos informes incitaron la rebelión contra el Señor. Vemos que un mal informe, una mala palabra, una forma errónea de comunicar una verdad o una palabra, incita a la rebelión contra Dios. Estos espías con sus palabras le quitaron el crédito a Dios. Desacreditar es disminuir el crédito de alguien, desprestigiar su buen nombre. Y eso era precisamente lo que estos 10 espías estaban haciendo en contra de nuestro Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que después de haber entregado ese reporte negativo, desanimaron al pueblo de Israel y lo motivaron a que se rebelara en contra de los planes que Dios tenía. Muchas personas ven los comentarios negativos, las críticas de una forma muy inocente, muy simple. Pero yo quiero invitarte a que tú y yo veamos cómo Dios ve los comentarios negativos, cómo Dios ve la forma cuando las personas se rebelan en contra de sus planes. Capítulo 14, versículo 27, aquí mismo en el libro de Números. Vamos a leer a partir del versículo 26. Dice la Escritura: entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Oh no, espérate, pastor, es que yo no he hablado en contra de Dios. Yo solamente en contra de los mentores, del liderazgo, en contra de la iglesia. ¿Sabes? Es como si alguien te dijera: mira, tú me caes bien, me agradas, ven, te invito a comer, pero no traigas a tus hijos. O sea, pero espérate, estás hablando mal de mi familia. No, de ti no, de tus hijos. A tus hijos son a los que no tolero. No puedes amar a Dios y menospreciar a la iglesia. No puedes servir a Dios sin servir a tus semejantes, sin amar a tu prójimo. ¿Sabes? Dios ve la rebelión hacia su liderazgo, hacia su iglesia, como una rebelión directa hacia Él. Porque estos 10 espías, al hablar mal de la tierra prometida, estaban hablando mal de Dios. Porque Dios fue el que estableció la iglesia. Dios fue el que estableció pastores, líderes, mentores. Dios estableció la iglesia. Y cuando nosotros actuamos mal, estamos actuando mal en contra de Dios. Y mira, el Señor Jesucristo fue muy radical en ese aspecto. Él dijo: el que no recoge conmigo desparrama. El que no está conmigo está en contra mía. Así que no hay medias tintas ahí. No hay nada de que yo estoy bien con Dios, no me meto con el diablo, yo aquí me la llevo tranquilo, ni me meto, ni me involucren. No, o estamos o no estamos con Dios. Número 2. Los espías con sus palabras despreciaron la herencia de Dios. Mira lo que dice el Señor
a esta generación en el versículo 31, ahí del capítulo 14. Ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esa tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Dios está notando que el pueblo está despreciando sus bendiciones, porque el reporte que dieron los 10 espías hicieron que el pueblo despreciara la herencia de Dios, las bendiciones que Dios tenía para ellos. Aquí nos damos cuenta del poder destructivo que hay en una confesión, en una declaración negativa de las cosas. Dios escuchó las palabras de estos líderes y las interpretó como un menosprecio de su poder, de su gloria. Mira, la definición de despreciar es desestimar, tener en poco, menospreciar, empequeñecer lo que Dios nos ha dado. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de una forma negativa, cuando empequeñecemos, cuando menospreciamos el esfuerzo de la iglesia, de los líderes, de las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Porque a veces, sin darnos cuenta, como estos 10 espías, con nuestra forma de hablar podemos menospreciar los regalos que Dios nos ha concedido. El pueblo de Israel se unió a los 10 espías y llegaron a planear regresar a Egipto. Ellos estaban despreciando a Dios y sus planes, a Dios y sus bendiciones. El pueblo prefirió regresar a la esclavitud que continuar en su lucha, en su jornada hacia la libertad, hacia la abundancia, a vivir nuevos niveles de prosperidad. ¿Puedes creerlo? El pueblo deseaba volver a Egipto, a vivir de aquella forma de la cual Dios los había libertado. Y alguien dirá: perdóname, pastor, pero yo no creo que alguien se atreva a despreciar a Dios. Pues sorpréndete, mi hermano, porque siempre habrá personas que quieren regresar a su Egipto. Siempre habrá personas que desprecian a Dios y a su bendición con esa actitud de abandono. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 13. Dice la Escritura: ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor, y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrenda. ¿Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes?, pregunta el Señor. ¿Sabes? Tú y yo necesitamos tener cuidado de cómo actuamos, de cómo nos expresamos, de cómo valoramos lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Si Dios te ha rodeado de gente que te mira a los ojos, que te dice la verdad, que te enfrenta, que te anima, que se alegra con tus éxitos, que se entristece con tus fracasos. Si Dios te ha rodeado de personas, valora lo que Dios ha puesto a tu alrededor. Y no solamente aquellos que todo te dicen que sí, aunque vivas en pecado, aunque estés condenando tu alma y ellos a todo te digan que sí. Despierta, es tiempo de valorar lo que Dios ha puesto a tu alrededor. Es tiempo de que veas las manos de Dios trabajando a tu alrededor, viendo lo que Dios ha hecho en ti. Porque en medio de esta pandemia, en medio de esta generación incrédula, tú y yo necesitamos declarar por fe lo que Dios va a hacer con nosotros. Llama las cosas que no son como si fueran. Pon tu fe por obras. Dile a la persona que está a tu lado: pon tu fe en obras. Dile: pon tu fe en obras. Número 3. Los espías con sus palabras desanimaron a los demás de poseer la tierra que Dios les había prometido. Moisés le llamó la atención al pueblo. Mira lo que dice en Números capítulo 32, versículos 7 al 9. Dice la Escritura, hablándole Moisés al pueblo: ¿por qué quieren desalentar al resto del pueblo de Israel de cruzar a la tierra que Dios les ha dado? Sus antepasados hicieron lo mismo cuando los envié de Cades Barnea a explorar la tierra. Después que subieron al valle de Escol y exploraron la tierra, desanimaron al pueblo de Israel para que no entrara a la tierra que el Señor les daba.
El reporte negativo de los 10 espías desanimó al pueblo en su jornada hacia la tierra que fluía leche y miel. Moisés los reprendió y les dijo: sus acciones están desanimando a sus hermanos. Iglesia, tus acciones animan o desaniman. Tú y yo necesitamos vivir animando a las personas. Que nadie deje de entrar al reino celestial por nuestra actitud. Que tú y yo seamos del equipo ganador, del equipo que alcanza, que anima, que fortalece, que inspira a otros a seguir adelante, que inspira a las personas a amar a Dios, a servir a Dios, porque ese es parte del propósito con el que Dios nos ha llamado, porque Él nos dijo: id por todo el mundo y predicad las buenas nuevas, predicad el evangelio, salvación gratis para todos, restitución de lo que has perdido, bendición viene para tu vida. Ese es el mensaje que tú y yo tenemos que tener, y debemos tener cuidado de aprender a usar un lenguaje positivo y creativo, porque así es nuestro Dios. Él es creativo, así es nuestro Dios. Tú y yo necesitamos reflejarlo, porque hay personas que no se dan cuenta que cuando critican, que cuando se quejan, desaniman a las personas que los están escuchando. Y si alguien estaba positivo, contento, alegre, ahora lo dejan cargado, con dudas. Es importante que tú y yo nos demos cuenta que hay un poder constructivo, pero también hay un poder destructivo en nuestra forma de hablar. Tú y yo, como hijos de Dios, debemos construir, debemos levantar, debemos establecer, debemos de unirnos y de seguir adelante ganando almas, estableciendo el reino de Dios a nuestro alrededor. Y debemos comenzar con nuestras palabras, con nuestros hechos. Tú y yo podemos edificar. Tú y yo podemos animar a todos los que nos rodean. Tú y yo podemos levantar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestro compañero de trabajo. Tú y yo podemos entregar las buenas nuevas de salvación. Tú y yo sabemos que Dios nos bendice y queremos que Dios bendiga a todos los que nos rodean. Dios nos ha dicho que Él está con nosotros. Nos dijo: serás bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito donde quiera que vayas. Él está con nosotros. El respaldo de Dios a nuestra vida está en nuestra boca. Tú y yo tenemos que entenderlo, porque Él lo dijo: así como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Así que, amado hermano, preocúpate por dar una palabra de inspiración, una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza. Quita de tu vida la queja, quita de tu vida la intriga, quita de tu vida todo aquello que no tiene fundamento, porque se convierte en un chisme. Tú y yo necesitamos reflejar a nuestro Dios, porque con nuestras palabras podemos edificar o podemos destruir nuestro futuro. Y estoy hablando también en el ámbito ministerial, financiero, familiar. Claro que sí. Tú animas, levantas, fortaleces o destruyes. Tú y yo hemos sido llamados a construir, hemos sido llamados a levantar, hemos sido llamados a reflejar el amor de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo no hemos sido llamados a ser solamente administradores, hemos sido llamados a ser hermanos, a ser padres espirituales, a ser siervos de Dios que reflejen el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo somos la herramienta que Dios va a usar. Somos la herramienta que Dios va a usar para bendecir a tu familiar, a tus amigos. Tú y yo somos la herramienta que Dios va a usar para alcanzar a San Antonio para Cristo. Tú y yo tenemos que comenzar con un buen mensaje, con una buena palabra, y que se convierta en nuestro estilo de vida. La bendición está en nuestra boca. El respaldo de Dios está en nuestra boca. Tú y yo necesitamos usarla de una forma positiva. Yo quiero orar contigo. Yo te invito a que cierres tus ojos un momento. Oremos delante de Dios. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia. Primero que nada, agradeciendo, Señor, todo lo que tú has hecho con nosotros. Por tu protección, por tu amor, por la fortaleza que tú nos has dado, por la salud, por los milagros que tú has hecho con nosotros durante nuestra existencia.
Ayúdanos, Padre, a tener una actitud de agradecimiento. Ayúdanos a no olvidarnos de todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Ayúdanos a cumplir nuestras promesas, Señor. Ayúdanos a no alejarnos de tu voluntad, menos de tu presencia. Ayúdanos a ser esa herramienta que tú vas a usar para levantar a nuestros familiares, para levantar nuestro ministerio, para que nosotros podamos ser, Señor, ese brazo fuerte que tu iglesia necesita. Ayúdanos, Padre, a poder declarar con nuestros labios las bendiciones que vendrán a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Padre, ayúdanos a seguir adelante. Yo declaro bendición y de tu presencia sobre todo aquel que está orando conmigo en este momento. Señor, yo declaro de tu Espíritu Santo en sus vidas paz, fortaleza y libertad para cada uno de tus hijos. En el precioso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amigos de América Latina, le invito en esta melodía a la gente bonita, tan llena de vida, que nunca se da por vencida. Si hay tristezas que tú no comprendes, gobiernos que olvidan a la gente, yo tengo una fuente que tiene sabor a alegría eternamente. Parce, si te sientes perdido, que la vida no tiene sentido, te invito, mi amigo, que eches tus cargas a los pies de Cristo. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos. La vida es una fiesta, queremos que todos vengan, porque Cristo te ama, renueva tu alma, pero ya tú lo sabes. En el cielo no hay hospital, no hay motivo para llorar, no hay mentiras heridas, estoy convencido que vamos para arriba. Me está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar. Solo vente conmigo, ya estamos listos. Disfruta a Cristo. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos. La vida es una fiesta, queremos que todos vengan, porque Cristo te ama, renueva tu alma, pero ya tú lo sabes. Siéntate a mi mesa hoy, sé el invitado de honor. Bienvenidos al hogar, descansa tu corazón. Disfruta de un buen café al ritmo de esta canción. Ven y gózate con el Rey. La vida tiene color, tiene color. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos. La vida es una fiesta, queremos que todos vengan, porque Cristo te ama, renueva tu alma, pero ya tú lo sabes. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos. La vida es una fiesta, queremos que todos vengan, porque Cristo te ama, renueva tu alma, pero ya tú lo sabes. En el cielo no hay hospital, no hay motivo para llorar, no hay mentiras heridas, estoy convencido que vamos para arriba. Me está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar. Solo vente conmigo, ya estamos listos. Disfruta a Cristo. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos.